¿Qué tal? Bienvenidos, les saluda Claudia Palacios. Hoy para hablar con el secretario de Movilidad, quien es la persona encargada en el distrito de explicar esta decisión que se ha tomado respecto a las tarifas del sistema Transmilenio. Juan Pablo Bocarejo, bienvenido. Buenos días, bienvenido. Ustedes lanzan el mensaje, esto va a beneficiar a 1 millón de personas. Y explican por qué, pero muchas dirán, no, pero ¿cómo si nos va a subir la tarifa? Eso no tiene concordancia lo uno con lo otro. ¿Por qué sí la hay? Sí, claramente subir la tarifa de transporte público no es una medida popular. Es una medida que es un esfuerzo fuerte que hace la administración y lo hace convencida de que pues, es lo responsable. Al mismo tiempo, digamos, de que reconocemos que hay un impacto en una población grande, pues también tratamos de construir una medida que limite un poco o beneficie en lo posible a quienes tienen menores ingresos. Entonces lo que se está planteando es, la tarifa de Transmilenio va a subir de 2.000 a 2.200 pesos y la tarifa del SITP de 1.700 a 2.000 pesos. Sin embargo, hay dos medidas que buscan beneficiar a las personas de menores ingresos. La primera es que ya no vamos a tener 300 pesos que antes cobrábamos de transbordo. Quienes utilizan el transbordo normalmente son personas de ingresos bajos, 60% de las personas estrato 1 y 2 utilizan ese transbordo. Entonces ya no tienen que pagar esos 300 pesos. Si antes yo usaba el Transmilenio y me pasaba un SITP, tenía que pagar 300 pesos. Si yo me pasaba entre dos SITPs, también tenía que pagar 300 pesos. Esas personas ya no pagan los 300 pesos. Si no se demoran más de ¿cuántos minutos? Listo. Entonces, el otro tema era que teníamos una ventana de tiempo y la gente decía que era muy pequeña, 75 minutos. La gente decía, yo me demoro más en mi viaje y no alcanzo a tener el beneficio de la ventana de tiempo para que no me toque pagar dos veces. Nosotros ampliamos esa ventana a 95 minutos. El cálculo que tenemos es que más o menos 350.000 personas más van a tener que pagar solo un pasaje y no dos. Y esos eran los viajes más largos, probablemente también los viajes de las personas de menores ingresos. Entonces podemos decir que en Bogotá hay un número importante de personas que van a haber reducido un poquito su costo de transporte. Pero esos 95 minutos de ventana son para las personas que viajen en el sistema y que hagan cambios de cualquier tipo, de un Transmilenio Exacto. a otro, de un SITP a un Transmilenio, de un Transmilenio a un SITP. Sí. O sea, no hay restricción. No, en ese sentido no hay restricción. Lo otro importante es que antes la tarifa máxima podía llegar a 2.300, ahora la tarifa máxima queda en 2.200. con los transbordos incluidos. Eso no lo entiendo muy bien. ¿Por qué Porque máximo antes tú 2.200? usabas el Transmilenio y después te ibas a un SITP y pagabas 2.000 más 300. Ya. Ahorita solo pagas 2.200 porque eliminamos esos 300 pesos adicionales. Pero después de 95 minutos ya no se considera un transbordo. Exactamente. Ahí es que si se pasa ese Le tiempo, tendrá que entonces pagar le toca volver a pagar. Sí. Usted me dijo, por aumentar la ventana de tiempo son como 350.000 personas beneficiadas, Sí. pero el cálculo total es que es 1 millón de personas beneficiadas. Más o menos 1 millón de personas que transbordan se verían beneficiadas por esta medida. O sea, de ese 1.350.000 son por los tiempos, Sí. ¿no? Y el resto por la los eliminación transbordos. de los tiempos, de los costos de transbordo. Me gustaría como entender un poco más la diferenciación, porque muchas personas de las que hacen transbordo pues también tenían el problema o tienen el problema de que los 75 minutos de pronto es muy poco tiempo para ellas. ¿Cómo se saca el cálculo? Claro, una persona se demoraba, digamos, 1 hora y media en su viaje y esa persona cogía dos vehículos. Sí. Esa persona tenía al final que pagar dos pasajes, ¿sí? Pero una persona que se demoraba menos, pues pagaba los 300 pesos adicionales. Ahora ya no va a tener que pagar los 300 pesos adicionales, porque todo el sistema de recaudo necesita
adaptarse a las nuevas condiciones. O sea, la tarjeta, los lectores, todo el sistema detrás del recaudo en los buses del SITP en Transmilenio debe ser adecuado, las ventanas de tiempo que van a ser mayores, y todo ese tema, digamos, de sistemas, pues requiere un tiempo. ¿Pero esto es cuestión de programar un software o de que los operadores deben comprar nuevo hardware? No hay que comprar absolutamente nada, es un tema de programación. Es solamente eso, de programación. Ahora, uno también dice, bueno, pero si todos los días uno está oyendo que, o no todos los días, pero lo que pasa es que ayer oímos que un nuevo operador del SITP se va a declarar en quiebra, que ya hoy la Superintendencia de Servicios de Industria y Comercio dice, aceptamos la declaratoria de intervención de otro operador, y así uno tras otro y tras otro. ¿Quién va a operar esto si los operadores se están yendo? Esta es una ecuación en donde estamos perdiendo todos. Entonces, por un lado, tenemos una tarifa que es la tarifa al usuario, que tiene un desfase grande frente a la tarifa técnica. Por cada persona que se sube al SITP, los bogotanos ponen 1.000 pesos. Y del otro lado tenemos unos operadores que tienen un contrato en el cual ellos reciben unos recursos, una tarifa que se llama la tarifa técnica, que tampoco les está alcanzando. Entonces, tenemos ahí un desafío fundamental para el futuro de la ciudad, y es cómo ajustamos ese esquema. ¿Cómo hacemos que la operación sea mucho más rentable para estos operadores, para que sean mucho más eficientes? Eso tiene que ver con un trabajo de optimización, mejorar las rutas, terminar el SITP provisional, que es algo que está avanzando y esperamos que en el mes de junio o julio ya lo podamos terminar, para que todo el sistema realmente esté integrado ya 100% y todos los usuarios en Bogotá pues estén pagando con la tarjeta electrónica. Tiene que ver Tu llave. Con la tarjeta Tu Llave. Tiene que ver con revisar de manera importante los contratos, porque esos contratos pues tienen dificultades para los operadores, tienen dificultades para Transmilenio. En este momento se está trabajando también en reestructurar y abrir nuevas licitaciones para las fases 1 y fase 2. Esos contratos nuevos se debieron haber hecho en 2013, se han estado prorrogando. Entonces hay muchos elementos en esa complejidad del transporte público que se están revisando y que esperamos empezar a transformar en los próximos meses. Pero para ser realistas y además para que la gente se haga las expectativas que son, ¿cuándo, si es que esto va a pasar, va a poder empezar el ciudadano que usa el sistema a notar mejorías? Pues yo creo que el cambio la terminación del SITP provisional ya es una mejora que se debería dar este año. La licitación de las troncales, fase 1 y 2, que implica tener buses nuevos, buses Euro 6, con una contaminación mínima, debería también estarse licitando probablemente este año, y podríamos estar teniendo buses en 2018. La construcción de troncales, esperamos que la troncal de la carrera séptima esté lista en el año 2019. Todos esos elementos van poco a poco volviendo a construir y a dibujar un esquema mucho más moderno, y un esquema que después es el que muchas veces estuvimos diseñando y no hemos logrado concretar. ¿Pero con unos operadores distintos a los que hay ahora? No. Los operadores en este momento tienen contratos a 24 años. Hay que tratar de modificar las condiciones de operación para que ellos puedan seguir operando. Ustedes, pues con los taxis, han dado una serie de incentivos para que los taxis
se presten un mejor servicio. Hay una evaluación de la que todavía no conocemos los resultados. ¿Están respondiendo bien los taxistas o no? Nosotros tenemos con el sistema de taxis en Bogotá un desafío muy grande y es el tema de Uber. Uber para ellos pues ha sido una amenaza fuerte, un sistema que el gobierno nacional ha planteado claramente es ilegal y que nosotros pues digamos que con nuestros operativos tratamos de castigar. Pero realmente la solución de Uber no la tenemos en Bogotá, la solución del tema de Uber se tiene a nivel nacional y hay que ver realmente qué es lo que queremos. Pero el gobierno nacional ya dijo Uber es ilegal como servicio de transporte. El gobierno nacional dijo Uber en este momento es ilegal, sin embargo, pues las personas cogen Uber a través del app. UberX es un carro común y corriente y muchas veces difícil de detectar. Entonces, creemos que sí, definitivamente la decisión es que no queremos Uber, pues lo que se requiere es que las personas no tengan acceso a o sea, bloquear la plataforma. Exactamente. ¿Y usted le pediría eso al gobierno nacional? Yo simplemente cumplo como funcionario y como autoridad con lo que defina el gobierno nacional. Porque yo no tengo ninguna potestad para pedirle nada al gobierno nacional, desde mi posición de autoridad. Claro, pero esta es la parte de la discusión que se da con esta investigación que está haciendo la Personería sobre el estudio en el que usted participó cuando era profesor de la Universidad de los Andes, sobre la viabilidad de Uber para Bogotá, que para un líder de los taxistas, pues esto marca un conflicto de intereses. ¿Ese conflicto de intereses, usted lo siente? Ninguno. Como profesor hice una investigación. ¿Qué beneficios genera Uber? No si era viable o una recomendación, simplemente Uber tiene un beneficio en términos de seguridad vial porque gente usa Uber en vez de ir en el carro y tomar en sus reuniones. Y Uber nos puede ahorrar un poco de espacio porque hay gente que tiene carro y no usa el carro, sino que usa Uber, entonces ahorramos estacionamientos. Es básicamente lo que se plantea en la investigación. Yo, como autoridad de tránsito local, pues no tengo ninguna influencia sobre la regulación de Uber, sobre si Uber debe estar o no debe estar. Pero lo que sí debe hacer es hacer los operativos. Yo lo único que hago son operativos. ¿Y cuál es el resultado de eso? Porque los mismos taxistas dirán, no, pero pues ahí están los Uber funcionando y la Secretaría de Movilidad no los para. Yo creo que si comparamos con las diferentes ciudades, en Colombia pues son los operativos más fuertes. Nosotros hemos aumentado en 150% las multas a los vehículos que hacen ese transporte ilegal. ¿A los X o a los blancos? A ambos. A ambos. Hemos aumentado considerablemente las inmovilizaciones de vehículos, hemos proferido mandatos para suspender licencias de quienes conducen Uber también, en unas cifras que son el doble o el triple de lo que se venía haciendo previamente. O sea, que usted con eso, tranquilidad total. Sí. Bueno, a propósito de licencias, ya que lo menciona, tengo entendido que hay una lista ya en la que ustedes creen que le van a quitar la licencia a 9.000 personas en Bogotá. ¿Por qué? El tema de la reincidencia es un tema que es importante que los bogotanos lo tengan claro. Si yo cometo una infracción y reincido en 6 meses, lo que dice la norma es que me pueden suspender la licencia por 6 meses. Nosotros estamos mirando las bases de datos, cada vez tenemos más medios tecnológicos, cámaras, los policías tienen cámaras que nos permiten hacer un mejor control y pues definitivamente para nosotros es muy importante que cambien los comportamientos. Usted ve cada día accidentes muy serios que se generan simplemente por no cumplir normas.
Entonces vamos a estar mirando muy de cerca ese tema de la reincidencia y vamos a aplicar la ley. Vamos a estar en los próximos meses suspendiendo un gran número de licencias. O sea, esas 9.000 licencias son de personas que en un lapso menor a 6 meses, de máximo 6 meses, han tenido han tenido más de dos o más accidentes. Comparendos. 2 o más comparendos por accidentalidad. Bueno, es un montón de gente. Y también le quiero preguntar sobre el tema del cambio de los semáforos, que es algo que ustedes mismos han dicho, pues el semáforo es ciego y sordo y mudo, ¿verdad? El semáforo no se da cuenta si viene carro, si no viene carro, si yo estoy de afán o no. ¿Cuáles son los semáforos nuevos que va a haber en Bogotá? El tema de los semáforos es realmente un atraso muy grande. Uno va a ciudades como Santa Marta y usted ve que los semáforos por lo menos ya tienen un panel que le dice cuántos segundos quedan, ¿sí? Tanto a los peatones como a los conductores, cosas muy sencillas, pero ya los semáforos que nosotros queremos en Bogotá sí son semáforos que tienen sensores, son semáforos que tienen cámaras y que optimizan el tiempo de verde de acuerdo con la cantidad de vehículos que vienen en cada sentido. Eso nos puede ahorrar realmente muchísimo tiempo. El otro tema grave que tienen los semáforos es que apenas llueve, dejan de funcionar 20, 30 semáforos en las zonas más importantes de la ciudad, en las intersecciones críticas. Somos muy vulnerables, nuestra tecnología es muy obsoleta y realmente Bogotá en el siglo XXI merece tener un sistema completamente nuevo de semáforos. Para esto van a abrir una licitación. ¿De cuánta plata y cuándo? Nosotros tenemos destinados más o menos 200.000 millones de pesos en varios años. El Consejo nos aprobó unas vigencias futuras para poder implementar este proyecto. Es probablemente el proyecto más ambicioso que se tiene en la Secretaría de Movilidad. ¿Y cuándo va a abrir la licitación? La licitación se tiene que adjudicar en 2017. Este año. Esperamos que a más tardar en el primer semestre de 2018 ya tengamos algunas zonas con semáforos inteligentes. Tengo solo como 10 segundos, pero lo del el cobro por estacionar en la calle, ¿cuándo comienza? Que eso es algo que lo vienen trabajando hace Igualmente, días. Estamos terminando estudios para estructurar una concesión y esa concesión pues lo que espera es otorgarle a una compañía la posibilidad de poner unas tecnologías para el estacionamiento en vía y recuperar, digamos, parte del uso que se hace de las vías en Bogotá. ¿Pero eso va a ser adjudicado este año? La idea es que adjudiquemos también esa concesión en 2017. ¿Y el nuevo sistema de bicicletas públicas es para este año o para el próximo? Estamos trabajando duro, digamos que desafortunadamente tuvimos un contrato que fracasó, tuvimos que declarar la caducidad al sistema de bicicletas públicas que estaban dando, el concesionario nunca logró hacer cierre financiero y estamos viendo nuevas opciones de APPs. Esperamos que también a finales de 2017 o a principios de 2018 podamos ver las primeras bicicletas y las primeras estaciones de cuarta generación funcionando en Bogotá. Bueno, en una ciudad con las dificultades de movilidad que tiene Bogotá nos podríamos quedar hablando como 5 horas más, pero le agradezco mucho que nos haya explicado lo de las tarifas del SITP del Transmilenio y nos haya dado un panorama de otros temas que también son muy importantes. Gracias, secretario. Muchas gracias. Bueno, ustedes también gracias por acompañarnos. Sigan con nosotros.